Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Yo soy la doctora Emily Morán y el día de hoy les hablaré acerca de la fecundación y sus 3 etapas. Pero antes de esto, debemos de tener bien en claro algunos conceptos. La gametogénesis. ¿Qué es la gametogénesis? Es el proceso de formación y maduración de las células sexuales masculinas y femeninas. Y dichas células sexuales se conocen como gametos. En los hombres, la gametogénesis forma lo que son los espermatozoides a través de un proceso llamado espermatogénesis, y en las mujeres está la gametogénesis formada por los óvulos, que es llamado ovogénesis. Al inicio de la pubertad, en el hombre, aproximadamente entre los 10 y 14 años, comienza la proyección de espermatozoides o en sí la espermatogénesis en el interior de los testículos. Los testículos presentan una red de tubos delgados llamados tubos seminíferos. Las paredes de estos tubos se encuentran tapizados de células sexuales inmaduras. Estas se van a llamar espermatogonias, las cuales por el proceso de meiosis se transformarán en espermatozoides. ¿Y cómo sucede este proceso en la adolescencia? Las espermatogonias se multiplican en el interior de los testículos y reducen a la mitad el número de cromosomas, pasando de 46 a 23 cromosomas característicos de las células sexuales humanas. La espermatogénesis se realiza en varias etapas. En sí, 74 días es el tiempo necesario para que formen los espermatozoides. La primera etapa va a durar 26 días. Las espermatogonias crecen y se transforman en los espermatozoides de primer orden. Después, estos espermatozoides de primer orden se van a transformar en espermatozoides de segundo orden mediante una división mitótica. Estos espermatozoides de segundo orden van a realizar otra división. Esta va a ser una división neurótica, teniendo como resultado 4 células haploides. Estas se van a llamar espermáticas. Por cada espermatogonia inicia cada espermátida. Esta va a entrar en un proceso de cambios para adquirir la forma y las estructuras características de los espermatozoides, proceso que dura 48 días. Entre las principales diferencias observadas en los procesos para formar los óvulos y los espermatozoides, vamos a encontrar el cambio de forma y aparición de estructuras especiales de los espermatozoides para asegurar su encuentro con el óvulo. Pasamos a lo que es la ovogénesis. La ovogénesis va a ser el proceso de formación de las células sexuales femeninas, desde la ovogonia hasta el óvulo. Este proceso se va a dar en los ovarios y consta de 3 fases. La primera fase es la penetración de la corona radiada. Este es un proceso de fecundación que se inicia con la penetración de los espermatozoides a través de la capa de las células que rodean al óvulo. Esta es la corona radiada. Los espermatozoides consiguen atravesar esta capa gracias a la liberación de la enzima hialuronidasa y el movimiento de su flagelo, la cola. Una vez atraviesan esta etapa, los espermatozoides se encuentran con una segunda barrera, la zona pelúcida, la capa externa que va a rodear al óvulo. Y con esto vamos a pasar a la segunda fase.
Llegamos a la segunda fase, que va a ser la penetración de la zona pelúcida. Se necesita más de un espermatozoide para lograr degradar la zona pelúcida, aunque finalmente solo uno de ellos podrá entrar en el óvulo. Para poder atravesar esta segunda barrera, la cabeza del espermatozoide establece contacto con el receptor ZP3 de la zona pelúcida del óvulo. Esto va a desencadenar una reacción acrosómica. ¿Y en qué consiste esta reacción acrosómica? Esta reacción consiste en la liberación de enzimas hidrolíticas denominadas espermiolicinas. Dichas enzimas disuelven la zona pelúcida para permitir el paso del espermatozoide. Asimismo, la reacción acrosómica provoca una serie de cambios en el espermatozoide que permiten su capacitación al final para poder penetrar en el interior del óvulo fundiendo esas membranas, que sería la fase 3. En esta función de membranas se produce cuando el espermatozoide entra en contacto con la membrana plasmática del óvulo. Se desencadena en 3 procesos distintos en el gameto femenino: la formación del cono de fecundación, la despolarización instantánea de su membrana, la liberación de gránulos corticales al espacio pirivitelino. La formación del cono de fecundación va a permitir la fusión de la membrana del óvulo con la del espermatozoide, para que la cabeza del espermatozoide pueda entrar. A su vez, gracias a la despolarización de la membrana del óvulo y la liberación de gránulos corticales, se evita la entrada de otro espermatozoide. Y con esto acabaríamos esta exposición. Muchas gracias.